Repaso a la actualidad económica con Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Esta semana, lo comentábamos ayer, pero quería hablarlo contigo porque ayer por lo menos nosotros dijimos en este programa que el dato de empleo y de afiliación correspondiente al mes de diciembre, hombre, pues era notablemente positivo. Quisimos venderlo así porque es verdad que ya tocaba un buen dato y, hombre, pues nos alegramos al ver el cierre de 2021 con ese descenso del número de parados en 782.232 personas menos en las listas del INEM y 776.478 afiliados más en la Seguridad Social. Claro, decimos, es un dato bueno. Es un dato bueno si la comparativa la hacemos con diciembre, y ahora te lo dejo a ti, de 2020 y con el balance anual del peor año de la pandemia, porque, bueno, pues estamos comparándolo con un año con la economía cerrada durante prácticamente 6 meses y ahora poco a poco se va recuperando, pero al fin y al cabo es un dato positivo. Pero te lo dejo a ti, Rayo, ¿es bueno o no es bueno el dato que conocimos ayer? A ver, el dato es bueno. Eso es, yo creo que incuestionable. Hemos recuperado el nivel de afiliados a la Seguridad Social previos a la pandemia, incluso si quitamos las personas que están en ERTE, y a su vez llevamos 10 meses de bajada continuada del paro. Por tanto, el dato es bueno. Ahora, ¿es un dato sorprendente? ¿Es un dato excepcional? Pues bueno, depende del contexto en el que lo enmarquemos. ¿Y cuál es ese contexto? Pues un contexto en el que la economía española y la economía mundial está creciendo muchísimo. La economía española este año, a pesar de decepcionar mucho, a pesar de crecer bastante menos de lo que esperaba el gobierno e incluso de lo que esperaban muchos analistas, aún así crecerá un 5%. Un crecimiento del 5% es una barbaridad. Sí. Es decir, es uno de los crecimientos más intensos de toda la democracia. Entonces, es normal que si una economía crece mucho, también genere mucho empleo. ¿Y por qué está creciendo mucho? No solo la economía española, insisto. Pues por un lado, por lo que llamamos efecto rebote, lo que decías antes, ¿no? Partimos de unos niveles muy bajos y, por tanto, conforme se han ido levantando las restricciones a la movilidad social, se ha reactivado la economía y se ha reactivado la contratación, pero también, y no lo perdemos de vista, porque estamos inmersos en uno de los procesos de estímulos monetarios y fiscales más agresivos de la historia. Es así que tenemos la inflación casi en el 7% y eso indica un sobrecalentamiento de la economía. Por lo tanto, en estas condiciones es normal que se cree empleo. Lo raro sería que no se creara. Ahora, yo creo que para que de alguna manera podamos contextualizar si este dato es muy bueno, es moderado, mediocre o es malo, hay que compararlo con el dato de creación de empleo de otros países de nuestro entorno, claro, que, como digo, también están sometidos o también están experimentando este proceso de crecimiento intenso y, por tanto, de creación intensa de empleo. Entonces, si comparamos el nivel de empleo o el nivel de recuperación de empleo de España a finales del tercer trimestre de 2021, ya no de este año, sino del año pasado, que son los últimos datos comparables, metodológicamente serios, que tenemos de la encuesta de población activa, los del tercer trimestre del año 2021 con el cuarto trimestre del año 2019, justo antes de la pandemia, veremos que España es la decimoquinta de 22, la decimoquinta economía europea donde más aumenta el empleo. Es decir, que solo hay 7 que lo estén haciendo peor que nosotros, y hay otras 14 economías europeas cuyo empleo se está recuperando más rápidamente que nosotros. Y es que además, y como ya hemos explicado en otras ocasiones, si del empleo total que ha creado España quitamos el empleo público o vinculado al sector público, a las contrataciones extraordinarias por la pandemia, ya no es que seamos la decimoquinta, somos la decimosexta. Es decir, que hay solo 6 economías de las 22 que tenemos datos que lo hayan hecho peor que España, y según esta métrica, además, ni siquiera hemos recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia. Por tanto, bueno, sí, son buenos datos, son datos positivos, pero es que lo están siendo en todo el mundo, y esto de creernos, en cierto modo, los reyes del mambo, porque estamos creando mucho empleo cuando todo el mundo lo está creando, y cuando, si lo comparamos con otros países, estamos creando empleo a un ritmo, digámoslo así, más bien mediocre,
pues hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones. Claro, lo decías cuando hablabas del empleo público. Ayer la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ella decía, es que estos datos están dopados por la creación de empleo público, porque claro, no queda claro qué corresponde a empleo público, qué corresponde a privado. Pero yo quería que me valoraras las declaraciones que hizo. Sorprendieron bastante. Ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado por parte del Gobierno de ir a la radio pública a valorar estos datos de empleo y vino un poco a copiarle lo de humildemente es un gran día que utilizó, recuerda la ministra de Trabajo Yolanda Díaz cuando pues aprobaron en Consejo de Ministros su reforma de la reforma laboral. Bueno, pues esto es lo que dijo ayer el ministro Bolaños. A ver qué te parece. Son magníficos. Demuestran que la recuperación es un hecho, que ya estamos en plena recuperación y que además el crecimiento económico que tenemos no solo es sólido, sino que va a un muy buen ritmo. Fíjese que hoy conocemos la mayor cifra de ocupados de la historia, casi 20 millones de ocupados. Y además también otra cifra récord, 10 meses consecutivos bajando el paro. Nosotros tenemos la sensación de que empezamos el año con los deberes hechos. Y humildemente con los deberes hechos con nota. Aprobamos no solo la reforma laboral, sino también la reforma de las pensiones, una reforma de las pensiones que garantiza el modelo, una reforma laboral que lo que hace es que reduce la temporalidad y la precariedad. Y además también empezamos el año con presupuestos generales, unos presupuestos generales con la mayor partida de inversión y de gasto social. Y también empezamos el año siendo el primer país de Europa que recibe fondos europeos, el primero. Humildemente, decía Rayo, con los deberes hechos y encima con nota, decía ayer el ministro de Presidencia. Bueno, a ver, mucho de lo que ha dicho no es, desde luego, para ponerle muy buena nota. El caso más sangrante, creo yo, es la reforma de las pensiones. Comentaba el otro día en Twitter que, bueno, cuando se nombró este gobierno, ¿sí? Muchos economistas, y yo entre ellos, dijimos, bueno, menos mal que está aquí José Luis Escrivá, que pondrá, junto con Calviño, algo de sensatez en este gobierno y evitará que pues otros ministros más radicales, más populistas, más peligrosos, como podría ser Yolanda Díaz, pues se echen al monte, ¿no? Eso es lo que algunos pensamos, pero a estas alturas de la película creo que ha sido más dañino, más peligroso José Luis Escrivá que Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz ha aprobado una reforma laboral que básicamente no modifica nada sustancial de la reforma laboral del año 2012. Era una buena reforma, es mejorable, muy mejorable en muchos puntos, pero los aspectos fundamentales que cambió esta reforma no se han tocado, por suerte. Pero en cambio el ministro Escrivá sí ha deshecho por entero la reforma de las pensiones del año 2013, que era una reforma que se podía criticar, pero que al menos garantizaba la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, si te la cargas, deberías haber implantado otra que también garantice la sostenibilidad del sistema, pero repartiendo, digámoslo así, la carga del agujero, las pérdidas, entre otras víctimas. Pero es que el ministro Escrivá no ha hecho nada de eso. El ministro Escrivá ha dado carpetazo a la reforma de 2013 y ha aprobado otra cosa que no garantiza en absoluto la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, trasladándole, por tanto, todo el problema a las generaciones futuras y también a los gobiernos y a los diputados electos en el futuro, porque claro, cuando estalle la hipoteca que está generando o que ha generado sobre el sistema público de pensiones, pues él ya no estará de ministro y se lavará las manos. Entonces, decir, con los deberes hechos, con los deberes hechos en algunos casos para torpedear la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero bueno, en cuanto al comportamiento del mercado laboral, lo dicho, el comportamiento del mercado laboral español no es excepcional a nivel internacional. Es un comportamiento, pues dentro de Europa, mediocre. Estamos los 15º en ritmo de creación de empleo y eso pues tampoco es para echar palmas, ni mucho menos. Ni mucho menos para decir que con nota, ¿verdad? Como ha dicho el ministro Bolaños. Claro, además, también uno se tiene que plantear hasta qué punto la creación de empleo, ya no en España, ¿no? sino en otras economías, es mérito de un gobierno. Los gobiernos pueden en muchas ocasiones hacer mucho daño. Y claro, si la nota se la ponen por no hacer mucho daño, pues bueno, bien. Pero al final quienes crean empleo son los empresarios. Entonces, quien tiene mérito de verdad en esta crisis
quienes tienen mérito por haber aguantado muchos meses con sus negocios cerrados, sin perspectiva en muchas ocasiones de saber, de cierta certidumbre, de saber cuándo podrían volver a arrancar, con quebrantos extraordinarios en sus cuentas de resultados y que luego se han lanzado a contratar, muchas veces con cargo al patrimonio personal que se estaba exponiendo, pues son los empresarios de este país. Sin lugar a dudas. Es a ellos a quienes habría que felicitarles, sí, y quienes tienen la mayor parte del mérito, no el gobierno. Como digo, el gobierno podrá tener el mérito de no haberlos machacado más de lo que ya les ha machacado, pero de la creación de empleo no. Bueno, vamos con otro asunto, Rayo, también que ha desatado la polémica esta semana, el documento de la Comisión Europea que ha propuesto incluir la energía nuclear y la generación por gas natural en la tabla de clasificación de opciones verdes. Claro, cuando conocimos esta noticia, que además llegaba prácticamente a la vez que nos estábamos tomando las uvas aquí en España, el gobierno de Pedro Sánchez no tardó ni 5 minutos en decir que no les parecía nada bien, que no la iban a respetar y es más, que no tiene sentido y que manda señales erróneas, esto es lo que dijo la ministra Teresa Rivera, para la transición energética del conjunto de la Unión Europea. Sí, efectivamente, has dicho que coincidía con que nos estábamos tomando las uvas, pero yo diría que más grave o más importante que la efeméride de estar tomándonos las uvas es que coincidió con el mes de diciembre en el que la factura eléctrica llegó a unos niveles más altos de toda la historia. Y creo que esa coyuntura es una coyuntura que debe hacernos reflexionar sobre el modelo energético hacia el que está avanzando Europa. Y por eso creo que el documento de la Comisión Europea, que es un documento muy trabajado, tiene mérito. Este documento sí tiene mérito, porque es un documento hasta cierto punto técnico, no político, y es un documento valiente. El modelo de transición energética que está adoptando Europa es un modelo que pivota sobre las renovables, pero, claro, las renovables tienen un problema, al menos de momento. Ya veremos si en el futuro la tecnología lo soluciona, pero de momento tienen un problema, y es que producen de manera intermitente. Cuando no hay sol, por mucho que se rieran de Pablo Casado cuando lo dijo, pues no se puede generar masivamente electricidad por centrales fotovoltaicas. Cuando no sopla el viento, no se puede generar electricidad por las centrales eólicas. Entonces, ese problema no hay muchas formas de solventarlo. Una serían las baterías, pero claro, las baterías todavía para gran uso industrial no están, o para gran uso urbano tampoco, no están desarrolladas suficientemente. Entonces, no tenemos una tecnología de baterías que permitan almacenar grandes cantidades de electricidad a bajo coste. Toda la potencia instalada en baterías ahora mismo en Asia, daba el otro día el dato Lombard, si no recuerdo mal, da para algo así como 5 minutos de abastecimiento de todo el continente, 5 minutos de electricidad. Claro. Por tanto, esto no es la solución. No. Otra posibilidad es centrales que almacenen electricidad, como por ejemplo las hidroeléctricas de bombeo, que básicamente consiste en utilizar los sobrantes de electricidad para trasladar agua a un nivel superior, almacenar el agua a un nivel superior y cuando nos falte electricidad desembalsarla para generar electricidad. Bueno, eso es una posibilidad. Lo que pasa es que es una posibilidad cara y lenta. Pero hay otra posibilidad y son las centrales nucleares. Hay otra posibilidad, que es la que está utilizando Europa, que es la que tenemos, que es quemar gas. El gas es una tecnología que se puede recurrir a ella de manera muy, muy accesible. Las centrales de ciclo combinado se pueden enchufar y desenchufar a discreción cuando falta o cuando sobra electricidad. Y el problema del gas, ¿cuál es? Pues que, primero, emite CO2, por tanto, no encaja del todo bien con esta transición energética hacia la descarbonización que nos están vendiendo. Es verdad que emite menos CO2 que el carbón, con lo cual, si sustituimos carbón por gas salimos ganando, pero aún así el gas emite CO2. Y el segundo problema que tiene, al menos en los últimos meses, es que es carísimo. Claro. Y es carísimo en parte porque, sobre todo Europa, estamos en una posición geopolítica dependiente del gas ruso, con lo cual también es un combustible geopolíticamente poco conveniente, porque nos coloca al albur de lo que le interese en un determinado momento a Putin. Y luego hay, como decía, la última posibilidad, que es la nuclear. Las nucleares de tercera generación, las de primera, las que tenemos en España no, pero las de tercera generación sí,
permiten pues modular la generación eléctrica para, bueno, pues si hay mucha energía, mucha electricidad sobrante por las renovables, producir menos nuclear, y si falta generación eléctrica, complementarla instantáneamente con mayor generación nuclear. Por tanto, las nucleares sí son una tecnología que puede actuar como respaldo de un sistema mayoritariamente renovable. Eso no se está cuestionando, pero necesitamos una tecnología de respaldo que tiene que ser ahora mismo o gas o nuclear. Y lo que ha dicho la Comisión Europea es que la nuclear, pues al menos es una tecnología tan aceptable como el gas. Pero es que además es una tecnología mucho más verde que el gas. Es una de las tecnologías que menos CO2 emite, no durante la generación, que no emite nada, sino durante todo el ciclo de vida de la central, incluso durante su construcción. Y es una de las tecnologías que menor impacto tiene sobre el medio ambiente, miremos la métrica que miremos. La Comisión Europea en su informe va analizando una a una las muy diversas métricas de impacto ecológico, y la nuclear prácticamente en todas registra el impacto ecológico más bajo. El único, y no es que no sea poco importante, pero el único es el combustible radiactivo, que es cierto, es el único para el que no existe una solución universalmente aceptada. Ahora, tenemos almacenamientos para ese combustible nuclear, son temporales, pero son temporales a 50 años, y durante esos 50 años la tecnología va mejorando y irá previsiblemente proporcionando soluciones a este problema. Por ejemplo, en Rusia ya existe una central nuclear que es capaz de reutilizar el combustible nuclear, el uranio de combustible nuclear ya gastado, con lo cual no hace falta almacenarlo, sino que el que hemos utilizado lo podemos reutilizar claro, para seguir generando electricidad. Y conforme la tecnología avance, y avanzará en la medida en que se invierta en nuclear, claro, porque si no se invierte, ¿para qué va a mejorar la tecnología si a nadie le interesa? Pues ese problema, que es el único, bueno, y la seguridad, si queremos, pero el único problema medioambiental es el combustible radiactivo, pues ese problema irá siendo cada vez un problema menor. Pues, Rayo, como hoy es un día muy especial y es Noche de Reyes, y pues nosotros hemos querido pedirte, como el día hoy va de cartas, además, llevamos así todo el programa escuchando cartas, bueno, pues desde las más emotivas a las más, bueno, pues también curiosas y simpáticas. Nosotros queríamos también escuchar la tuya, no sé si la has preparado. Sí, bueno, yo no voy a ser muy exigente porque... Vas a ser bueno, bien, lo vas a poner fácil. Voy a ser bueno, pero espero que se cumpla, es decir, lo poco que voy a pedir, ojalá se cumpla. A ver. No voy a pedir vamos mucho, pero lo poco que voy a pedir, espero que sí que lo traigan y no lleven carbón. Bueno, yo me conformaría con que el gobierno no estropeara mucho la economía. Bueno, y esto, claro, es que ya estás pidiendo tanto. Claro, hombre, claro, por eso no voy a pedir mucho, porque ya lo que pido ya es difícil. Y esto quizá lo podemos traducir en dos peticiones más específicas. La primera es que en la aprobación parlamentaria de la reforma laboral no se introduzcan cambios. Ni siquiera digo cambios a mejor, porque cambios a mejor no se van a introducir. Que no se introduzca ningún cambio. Es decir, que se apruebe tal cual está ahora mismo. Y en segundo lugar, y este es un tema del que sorprendentemente todavía no estamos hablando mucho y está a la vuelta de la esquina, la amenaza o la pedrada, en febrero el Comité de Expertos de Sánchez propondrá una reforma integral del sistema tributario español, y será una reforma que previsiblemente está pensada para saquearnos agresivamente impuestos. Entonces, yo lo que voy a pedir es que ese documento, esa propuesta, sea tan descafeinada como lo ha sido la reforma laboral, porque si no podemos atar los machos. Eso es verdad. Bueno, el primero de tus deseos, pronto vamos a salir de dudas porque, si no recuerdo mal, el 7 de febrero es cuando se agotaba el plazo para que pueda salir adelante en las Cortes. Nos queda un mes muy intenso de negociaciones. No están los socios de investidura de Sánchez por ponérselo muy fácil, y el Partido Popular que sigue en el no rotundo, así que veremos qué ocurre. Son 2 peticiones, lo dices tú, pocas, pero muy importante. Te has quedado a gusto, pero bueno, veremos. Ya lo hablaremos a la vuelta de las vacaciones, a ver si se cumple o no se cumple tus deseos. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, un placer, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches. Felices Reyes. Adiós. Felices Reyes.